Doctor Marcharo, ¿cómo le va? Buen viernes. Gracias por tener la deferencia de atendernos. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Preocupado, bueno, como cualquier argentino con esta situación y agradeciendo también la posibilidad de poder dialogar un poco sobre estas cuestiones. Bueno, primero quiero consultarle, seguramente le habrán hecho muchas veces esta pregunta. ¿Desde cuándo en la profesión, dónde estudió y por qué eligió esta profesión? Bueno, es un poco difícil. Tuve la suerte de estudiar en la Universidad Nacional del Litoral en una muy linda etapa, que fue la apertura democrática. Es decir, apenas comenzó el gobierno de Alfonsín, yo tuve la suerte de hacer toda mi etapa universitaria de grado, casualmente justo hasta que explotó la hiperinflación. Ahí terminó mi formación como abogado, con lo cual tengo muy buen recuerdo, aunque por supuesto, digamos, con cómo se sucedió en el país, la cuestión que fue tan traumático el final de ese gobierno, pero fue una etapa muy, muy rica en la formación de muchos universitarios que en ese momento, y particularmente en el mundo del derecho, y hoy ya tenemos un poco más de 50 años, hemos tenido una formación muy clara en lo que son las cuestiones que tienen que ver con la consolidación del Estado de Derecho, los derechos humanos, y una serie de cuestiones que son parte, digamos, de una generación que, bueno, que somos la generación post-dictadura de alguna manera. Claro, la vuelta de la democracia, tanto tiempo sin hablar de leyes, sin hablar de derechos constitucionales, ¿no? Justo usted comienza su carrera y nada menos y nada más que con el doctor Raúl Alfonsín, que se le puede cuestionar cosas, temas económicos, pero nadie puede negar lo que hizo por la democracia, ¿no? Así es, uno solamente con los años puede comprender, digamos, la dimensión de algunas cuestiones y los condicionamientos políticos y económicos que tuvo Alfonsín. Aparte, recordemos, América Latina era la etapa que se llamó la década perdida, la del 80. Realmente, dentro de esos condicionamientos, lo que ese gobierno hizo fue muy bueno, más allá de las limitaciones económicas que fueron las que pusieron fin al gobierno, ¿no? Pero bueno, y luego sí tuve la posibilidad inmediatamente de comenzar mis estudios de doctorado y bueno, comenzar una vida académica que se da en el campo del derecho público. Mi especialidad es el derecho municipal, pero particularmente con el tema que nos trae hoy, que es el tema de cómo es la cuestión constitucional del COVID-19. En mi caso, yo hace ya casi 30 años que vengo estudiando este tipo de cuestiones, que tienen que ver con lo que es el poder de policía de emergencia sanitario. Es decir, el Estado argentino o cualquier otro Estado del mundo, en sus constituciones tiene un diseño que permite que en situaciones de ciertas crisis económicas, políticas, ambientales, sanitarias, se puedan tomar medidas extremas que no se pueden tomar en situaciones ordinarias, precisamente para salvaguardar, en este caso, la salud pública, la vida de los ciudadanos y, por supuesto, bajo ciertas condiciones legales y técnicas que tienen que llevarse adelante. Doctor, mucho hemos hablado, hemos aprendido a usar algunos términos. Yo quiero, digamos, ¿qué significado tiene, qué valor tiene el famoso DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia? Y hasta cuánto vale y si está por encima de la Constitución. Esto digo para dejarlo claro, porque la gente muchas veces, nosotros mismos, no lo entendemos o nos cuesta. Sí. Bueno, a ver, el DNU es de alguna manera un mal necesario. ¿Por qué? Porque el que legisla es el legislativo. El Ejecutivo no puede legislar, sí puede dictar decretos reglamentarios en numerosas materias, pero las leyes las dicta el Congreso. Sin embargo, nuestra Constitución y otras en el mundo prevén que en ciertas situaciones el presidente puede dictar estas leyes con forma de decreto, que se llaman decretos de necesidad y urgencia, con la siguiente condición.
En primer lugar, solamente se pueden dictar cuando el Congreso no puede reunirse o porque la situación tiene tal gravedad y rapidez que requiere una medida urgente. Además, esos DNU nunca pueden ser sobre materia electoral, penal, tributaria ni de partidos políticos. Y finalmente, el DNU solamente va a ser válido si lo convalida el Congreso en un plazo y con un procedimiento que no quiero aburrir ahora, pero que también es breve, por lo cual si el DNU no es convalidado por el Congreso, cae al poco tiempo. En el caso del COVID-19 en Argentina, todos los DNU que se han dictado han sido convalidados por el Congreso, con lo cual estos DNU son constitucionales. Esto es muy importante aclararlo porque hay periodistas que evidentemente están confundidos y la justicia, incluso en numerosas causas ya donde ha analizado distintos tipos de situaciones vinculadas con COVID, ha determinado la constitucionalidad de estas medidas. Bueno, viene muy bien aclararlo eso. Doctor, otro tema, porque uno como periodista, bueno, tiene que estar informado, escuchar, aprender de los que más saben, en el caso suyo, y también nutrirse de lo que te dice la gente, de lo que comenta la gente, de lo que te pregunta la gente. Bueno, la gente, por supuesto, está cansada, angustiada. El otro día, el miércoles, en Concepto dábamos un estudio que hizo una consultora de Buenos Aires sobre la angustia, el cansancio. Bueno, recién decía hasta el 30 de agosto. Y al principio de la cuarentena, ahora no, porque hay ya un distanciamiento, es otra fase. Bueno, tuvimos que aprender y consultar, los que no somos abogados, los famosos artículos 202, 205, 239, donde, bueno, si te agarraban en la calle y no eras trabajador esencial, te llevaban detenido, te pintaban los dedos y después te decían, bueno, lo vamos a llamar alguna vez a una imputativa. Estos artículos son para tener en cuenta. Hay uno que es más grave que el otro porque, bueno, si se comprueba que con una actitud puede aportar a un tema muy grave en la sanidad, puede tener años de cárcel. Estos artículos para la gente, para la población, ¿hay que tenerlos en cuenta? ¿Hay que respetarlos? Sí, claro. A ver, estos artículos existen en el Código Penal desde tiempo inmemorial y tienen que ver con evitar la propagación de epidemias de cualquier tipo o con afectar a la salud pública por cualquier acción u omisión que un ciudadano pueda cometer. Esto no significa que con el Código Penal se resuelvan todos los temas. Obviamente, el derecho penal siempre es la situación extrema, el remedio mayor que tiene el Estado, pero evidentemente, y desde ya van a ser los jueces los que determinen si en cada caso concreto hay o no un tipo penal que se cumpla y que merezca determinado tipo de pena o sanción económica, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí, son como cualquier otro tipo de situación en el cual uno puede ser sometido a esta cuestión y está bien que así sea. Doctor, ¿usted cree que los argentinos, digamos, tienen más temor al tema salud por el COVID propiamente dicho o hacen caso también a un temor por el tema judicial o con el tiempo eso se fue perdiendo? Sí, es difícil determinarlo. Está muy bien preguntárselo. Sí, es un poco todo. Yo la primera apreciación que tengo para mí es que me llamó la atención el alto nivel de acatamiento que tuvo el aislamiento y el distanciamiento en muchos lugares durante mucho tiempo. Yo pensé que iba a ser menor. Así que en ese sentido es una buena noticia. Se ha venido cumpliendo muy bien. Hay un relajamiento ahora, naturalmente, pero bueno. Y sí, indudablemente que se mezcla un poco el temor al contagio, a contagiar a otros, y el temor a la sanción penal. Pero bueno, esto es como ha dicho Borges, no nos une el amor sino el espanto. Es decir, las sociedades no se manejan solamente por la solidaridad, que sería lo ideal, ¿no? Que todos nos cuidemos, aunque no estemos enfermos, o no sepamos si estamos enfermos, por respeto al otro.
Y sin embargo nos cuidamos por temor a una sanción o por enfermarnos. Pero bueno, el género humano parece que es así. Doctor, usted sé que viene estudiando el tema desde el principio de la cuarentena y mucho antes, como usted lo decía, por su especialidad. ¿Cree que es lógico, más allá de los decretos de necesidad de urgencia que fueron convalidados por el Congreso de la Nación, usted cree que es lógico todas las limitaciones que hoy tiene el pueblo argentino, más allá del tema salud, ¿no?, que está en lo más importante hoy que debemos mirar? Es que esas limitaciones se derivan de la naturaleza del bien a proteger. A ver, cualquier medida que se tome que sea restrictiva de la libertad individual o social siempre es antipática, ¿no es cierto? Pero, a ver, vamos a otro ejemplo. Hay una limitación para comprar dólares por medidas de policía económica, precisamente, lo que tiene que ver con el poder de policía de la entidad bancaria, por X razón económica que difícilmente los ciudadanos entendamos. A mucha gente eso no le gusta, pero bueno, es una medida razonable en tanto y en cuanto tenga un fundamento de tipo económico que el Estado determina. Bueno, lo mismo en materia de salud. Ninguno de nosotros conocemos en detalle muchísimas cuestiones que tienen que ver con la situación de esta enfermedad, de cómo puede evolucionar, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hay que confiar que el Estado argentino, en función de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, las medidas que ha tomado parecen correctas, aunque sean antipáticas, aunque tengan un gran costo emocional e incluso económico, porque hay gente que va a quebrar en su actividad, en la actividad turística, en la actividad educativa, hay gente que va a quedar en una situación de pobreza, pero esta es una situación que está pasando en el mundo y yo creo que lo que no terminamos de entender es que todavía estamos aplicando razonamientos o categorías normales para una situación anormal que nadie ha vivido en su vida y que difícilmente la humanidad registra en su historia. Porque todas las otras crisis sanitarias que hubo en el mundo, por ejemplo la gripe española, que es lo más parecido, no tuvo ni remotamente la magnitud en rapidez y en cantidad que esta. Esto es lo más parecido que hay a un cataclismo realmente ambiental o a una guerra sin la cantidad de muertos y de desastre que tienen las guerras, pero es difícil de poder comparar con nuestra situación. Y de ahí viene la intensidad del desastre y de las restricciones y de cómo vamos a seguir con esto en el mundo y no solamente en el país. Porque bueno, hay países que tienen otra estructura económica, otra espalda, como se dice, para reacomodar su cuestión, la Unión Europea o Estados Unidos, que han inyectado dinero multimillonario para que su población sostenga y la actividad económica, y otros países como los nuestros, que no tenemos esa capacidad, es difícil imaginar cómo va a seguir todo esto. Doctor, esto venía a cuento porque usted seguramente lo ha escuchado. Se armó un lío bárbaro con el tema de las reuniones festivas, ¿no? Cuando podíamos tener esas reuniones, cuando nos podíamos juntar el fin de semana, después nos podíamos juntar de lunes a lunes, hasta un horario, menos horarios. Bueno, ahora se cortaron hasta, por ejemplo, en la provincia hasta el domingo. Y a nivel país se comenzó a decir, a escuchar, inclusive abogados, no, esto es anticonstitucional, ya hicieron presentaciones, inclusive algunos políticos. Bueno, ahí se mezcla siempre la política, en nuestro país todo se mezcla, ¿no? Depende quién esté en el poder, el que está en la vereda de enfrente opina de una manera, cuando le toca estar en el poder opina de otra manera. Es el mal que tenemos en Argentina, así nos va en materia política o en materia de país en general. ¿Qué análisis hace esto de la reunión efectiva? Porque, por ejemplo, el ciudadano común nos escucha a los comunicadores sociales a decir algo, en este momento nos está mirando, lo escucha usted y ya escuchó a, no sé, a Lilita Carrió, que es una referente, y dice, no, es anticonstitucional, nos quieren coartar la libertad de ser libres. ¿Cómo se analiza eso? A ver, el primer punto es que una norma es válida hasta que se demuestre lo contrario, y la norma se debe cumplir, con lo cual cualquier ciudadano debe acatar
la disposición que dice que no se pueden hacer reuniones, ni siquiera familiares, durante este periodo. Ese es el primer punto. Si uno se opone a esa cuestión por considerar que le afecta la libertad individual, tendrá que acudir a la justicia, pero yo le aclaro que no hay ningún precedente en Argentina hasta el día de hoy que diga que eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque eso ya existía durante el ASPO. Cuando el ASPO estaba en la parte más intensiva, va de suyo que no podía haber reuniones familiares. No estaba escrito, pero era obvio porque ni siquiera se podía salir a la vereda, mucho menos reunirse en el seno del hogar con el grupo familiar que no sea el conviviente. Y eso tiene que ver con la disposición de aislamiento y de distanciamiento, que en esos núcleos es donde se torna casi imposible mantener las medidas técnicas como son barbijo, 2 metros, etc. A todos nos ha pasado en este periodo de, digamos, de 2 meses a esta parte, en que en nuestros encuentros familiares y afectivos, evidentemente que no mantenemos la distancia de 2 metros y estamos comiendo con barbijo con nuestros seres queridos. Es imposible, no tiene sentido. Bueno, quizá ese es uno de los motivos por los cuales hoy se está determinando la ampliación de la enfermedad, precisamente. Nadie lo ha hecho con mala intención, ninguno de nosotros, digamos. Bueno, cuando se dicta la medida hay que acatarla. No es inconstitucional por lo que le había dicho anteriormente, en cuanto que se haya dictado por un DNU, tampoco, porque los DNU vienen siendo convalidados por el Congreso. Evidentemente, ahí hay un embate de tipo más político, ideológico, que otra cosa. Que insisto, no es que no se pueda pensar de esa manera. Puede haber un planteo de ese tipo, pero tendrá que tener un respaldo judicial que hasta el día de hoy no lo hubo ni remotamente. Esto se lo consulto como para poner la claridad sobre la situación. Usted los fines de semana seguramente verá, como veo yo, mucha gente ocupando los espacios libres, ¿no? Que es una gran preocupación, es un gran dolor de cabeza para las autoridades, para el intendente, para el doctor Vitaloni, para Maxi Postovic, para la doctora Galanti, porque claro, ellos tienen que ser los malos de la película y mucha gente se queja, están en un espacio verde, están juntos, viene la policía, viene la UR y le dicen hay que irse, vamos. Bueno, eso está, como usted decía, está dentro de lo que hoy está permitido teniendo en cuenta estos DNU y el momento que está atravesando el país. Sí, porque en la medida que uno tenga una conducta, en el ambiente público o privado que obstaculice el distanciamiento, es ilegal esa conducta. ¿Por qué? A ver, el artículo 19 de la Constitución, que es un artículo sagrado, obviamente que es quizá el mejor artículo de la Constitución argentina, establece precisamente que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a terceros, ni a la moral pública, ni a la orden pública, están exentas de la autoridad. Precisamente, en la medida que no afecten a terceros, la violación del distanciamiento social en una plaza, en un comercio o incluso en mi propiedad privada, si se comprueba que se viola el distanciamiento, es una actitud contraria a la norma protectoria de la salud. Por supuesto que nadie dice que estén persiguiendo a millones de ciudadanos con el Código Penal por esto. Se está planteando que tiene que haber una conducta individual y social de protección, de cuidado. Y es entendible que haya un relajamiento y que la gente se canse y nos equivoquemos todos. Yo el otro día fui a comprar un artículo, cuando llegué al lugar me había olvidado el barbijo y me lo olvidé realmente. Y me dio una vergüenza bárbara y me fui corriendo para mi casa. Es decir, a todos nos puede pasar que nos equivocamos y que infringamos una norma luego de tantos meses porque somos seres humanos. Ahora, cuando uno se pone con la cabeza fría y piensa tranquilo que ante una situación mundial y nacional de esta naturaleza, que las restricciones que tenemos ya no son las de que no podemos trabajar o no podemos movernos, sino simplemente de que no nos podemos juntar con algún ser querido o un amigo un fin de semana, bueno, me parece que no es una restricción que afecte la dignidad de la persona humana. La afectación de la dignidad humana pasa por otros carriles precisamente, que son en la situación de los adultos mayores y otros grupos vulnerables que pueden ser afectados por las conductas desaprensivas de muchos, que pueden verse afectados con el aumento de la enfermedad y el colapso del sistema sanitario, que eso es lo que se está tratando de salvaguardar. Mire, doctor, me da pie para hacerle la próxima pregunta. Si lo hubiéramos preparado no hubiera salido tan justo.
Yo le iba a decir, le iba a consultar sobre los adultos mayores justamente, y usted se habrá enterado porque, bueno, sé que, repito, esto viene siguiendo todo este tema. Ya tiempo atrás, ahora no hemos olvidado, se había armado un lío bárbaro, ¿no? Fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, cuando Rodríguez Larreta dijo a los adultos mayores, mayores de 60, mayores de 65, no pueden ni salir a comprar el pan. No podían salir, tenemos una brigada de voluntarios, tienen que llamar a tal número. ¿Usted qué quiere? ¿El pan, bizcocho? Vamos a comprar el bizcocho. ¿Quieren comprar ibuprofeno? Vamos y se lo compramos. Bueno, hubo muchas críticas al respecto y también opinaron psicólogos, donde dice, bueno, está bien esto, pero puede perjudicar la salud del adulto mayor. Esto también es un tema, ¿no? Es un dilema. Y cuando hay dilemas, a ver, todo lo relacionado con este COVID es un dilema. Le puedo dar otro ejemplo antipático, el aborto. Es un dilema. En las situaciones dilemáticas ninguna solución convence a nadie, ninguna solución es la óptima. Es a veces optar por el mal necesario. Entonces, en relación con los adultos mayores, que es el grupo fundamental que hay que cuidar con esta situación, por supuesto, a veces desde la política sanitaria se pueden dictar, aconsejar medidas que tal vez parecen demasiado drásticas, pero no sabemos si con el resultado que puedan tener o no, si son o no necesarias. Pero bueno, evidentemente digamos que el grueso de la política de salud pública tiene que estar apuntada a lo que son personas de la tercera edad y grupos vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, son millones y millones de seres humanos en el mundo y de argentinos, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana, que son los grupos excluidos del sistema económico, que ya venían excluidos por situaciones crónicas, pobres, discapacitados, personas marginadas y otros grupos que la pasan habitualmente muy mal y que con la pandemia la pasan recontra mal. ¿Por qué? Porque el problema de la pandemia, y esto es lo que tenemos que aprender, me parece, es que simplemente es un espejo de lo que somos como sociedad. Entonces, el que tiene una casa y un trabajo y una familia con la cual se lleva bien y tiene Netflix y come bien, se aguanta la cuarentena. Pero el tipo que no tiene una vivienda digna, que tiene un problema de familia o vive con un familiar que tiene un problema mental o de droga, etcétera, etcétera, ¿cómo hace a soportar la cuarentena? Esto es un tema que se está debatiendo en el mundo. Entonces, este tema es realmente terrible, por eso es que es dilemático, porque ninguna solución convence a nadie. E insisto, ni que hablar de que cuando esto termine en el mundo y en el país, la crisis económica que va a producir. Doctor, el tema, hubo también muchas quejas, muchas consultas, también preocupaciones del lado de los médicos, porque, bueno, se cortó todo, ¿no? Mucha gente que tenía programada una operación, algunas de urgencia, otras no tanto, y lo tuvieron que parar. Digamos, eso está dentro de esta situación que vivimos y que usted lo ha explicado tan pero tan bien. ¿Eso está dentro de lo lógico? Alguien que estaba preparado para operarse de vesícula, por decirle algo, o de estómago o de rodilla porque se cayó de la moto. Y no, dijeron, no, hasta ahora, hasta después de la pandemia. Está muy bien la pregunta. Bueno, mire, yo como profesional me dedico justo a ese tema, particularmente, ¿no? No estaba preparado esto, ¿eh? No, me dedico a atender, a asistir a gente con temas en relación con obras sociales, prepagas, digamos, habitualmente donde hay muchos conflictos por si una prestación corresponde otorgarse o no, en qué parte. He tenido casos durante la pandemia, incluso que hemos llevado a la justicia por algunas demoras en obras sociales. Lo puedo decir porque hay fallos judiciales, el caso del IAPOS. El IAPOS ha venido resintiendo prestaciones bajo la situación de la pandemia, a diferencia de otras obras sociales, con una demora que ya fue irrazonable y ha sido condenada judicialmente. Lo puedo decir en algunos casos, digamos. Precisamente, a ver, el sistema de salud tiene que estar preparado en una emergencia para los que están en emergencia, que son los grupos vulnerables y los ancianos. Bajo ese supuesto es lógico y posible reprogramar una cirugía
otorgar determinadas prestaciones un poco después. Pero todo eso se tiene que ir ajustando en función de los casos individuales también, porque a una persona que está en una situación muy grave no se le puede reprogramar, porque ninguna limitación de derecho puede degradar el derecho. Es decir, el derecho se lo puede limitar en el ejercicio, pero no se lo puede afectar en su núcleo básico, con lo cual en los temas de salud, bajo ningún punto de vista, ni una obra social, ni un sanatorio, ni un hospital pueden denegar una práctica que tenga un fundamento claro médico para que se resuelva en tiempo y forma. Doctor, bueno, lamentablemente se me está yendo el tiempo. Quiero hacer una consulta hablando en relación a eso. Ha pasado, lamentablemente se han dado casos aquí en la ciudad de Rafaela, yo lo viví en carne propia, y después se fueron dando en distintos puntos del país. ¿Cómo se actúa o hay derecho cuando alguien que vive en un departamento llegó de un viaje, tuvo que hacer el aislamiento 14 días porque venía de un lugar de Europa, de Estados Unidos, y sus vecinos, sus amigos, entre comillas, comenzaron a hostigarlo, comenzaron a insultarlo, comenzaron a mandarle mensajes por WhatsApp, algunos muy calumniantes? ¿Eso, digamos, se puede aceptar o se puede tomar como, digamos, o hay algo dentro del Código Penal que se pueda hacer frente? Digo en general, ¿no? Está muy bien. Más que el Código Penal, el Código Civil, digamos. Hay una obligación que se llama la obligación de no dañar y de no discriminar. Y a ver, hay que distinguir dos tipos de situaciones. Una cosa es una persona que haga la cuarentena porque viene del exterior o de otra provincia y eventualmente puede incluso estar enferma y tomando todos los recaudos y cumpliendo con todo, encima se la discrimina y se la ataca como si fuese un leproso en la Edad Media que nos puede traer un mal. Bajo ningún punto de vista, eso es una conducta reprochable, indigna y que merece una sanción civil. Y en el otro caso, sí, es distinto. Una persona que a sabiendas que puede estar enferma o no y es desaprensiva y no cumplió con el aislamiento y violaba la cuarentena, bueno, al revés, la pueden denunciar a ella, penal o civilmente, por afectar a los demás. Pero en la pregunta que usted me hace, que es la primera, se ha dado en todo el país. Hubo casos de médicos, de enfermeros, de policías, o de gente que venía del exterior, digamos, y que estaban cumpliendo normalmente su actividad y cumpliendo con la ley, y fueron denigradas públicamente y en las redes como si fuesen portadores bíblicos de un mal culpable, y realmente ha sido una conducta discriminatoria que habla muy mal de algunos sectores de la ciudadanía. Doctor, la última, tengo para charlar hasta pasado mañana. Esta toma de decisiones del gobierno nacional, ¿tiene algún parangón con otras decisiones de otros gobiernos, fundamentalmente aquí de la zona? Porque siempre estamos tomando como espejo Uruguay, Paraguay. Sí, a ver, para hacerlo simple, el criterio que hay que seguir de alguna manera es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque Argentina integra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y allí se han dado directivas que Argentina está cumpliendo a rajatabla. En el otro extremo está Brasil, que no ha cumplido nada y que los resultados están a la luz. El caso de Uruguay es medio raro, pero bueno, hay que entender, Uruguay es un país pequeño con una conducta cívica distinta, muy distinta. Por eso han tenido un presidente como Mujica que con por ejemplo, un marco ideológico que a muchos no les gusta, llevaba adelante políticas que eran compatibles también. No sé si me explico. Sí, perfecto. O casos como el de Paraguay, que no se conoce, que tiene muy poco contagio porque también tiene una alta población rural y bastante respeto por algunas cuestiones de solidaridad social que tienen que ver con cuestiones culturales muy ancestrales. Pero en general te diría que en el caso argentino se está cumpliendo muy bien con los parámetros de la Comisión Interamericana, y más allá de algunos errores que se han cometido y de marchas y contramarchas, evidentemente, como en toda situación de este tipo, habrá que ver que todo esto pase felizmente, que lleguemos el año que viene con la vacuna y que el agua empiece un poco a bajar, bueno, y ahí se podrá hacer una evaluación correcta de qué papel cumplió
los diferentes titulares de los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, porque yo recuerdo que es una de las pocas situaciones de la historia institucional argentina donde los poderes de los 3 niveles han actuado en conjunto. Esto es una experiencia muy, muy rescatable y muy positiva. Y bueno, y se hará la evaluación de cómo la sociedad funcionó y cada cual verá para atrás y evaluará cómo se comportó en esta situación tan difícil que nos ha tocado. Doctor, bueno, gracias por este contacto. Le pido un favor, no me borre el sitio de Somos Rafaela porque lo vamos a convocar nuevamente. Ha sido un placer, un lujo que nos dimos en esta noche de viernes. Gracias de corazón, por toda esta clase. Gracias a usted y al canal por poder conversar sobre estos temas. Esta gran clase. Gracias, doctor. Bueno, un lujo que nos dimos, todos los que hacemos debate, el profesor Combina, el señor Gili.